Vamos a estar hablando acerca de Rebeca. Vamos a estar hablando acerca de una mujer que, igual que Sara, sufrió mucha estigmatización. Y la principal de las estigmatizaciones de Rebeca, es que ella engañó a su esposo. Y quizás por esa idea de que el varón siempre tiene la razón, ¿verdad? Que a veces prima en la inconsciencia de la gente, o que la Biblia proyecta esa idea. Muchas han creído que pues Rebeca siempre estuvo equivocada en su forma, en su modo, y quizás yo no soy quien para juzgar la forma, porque a veces las situaciones dramáticas requieren decisiones también dramáticas. Yo no me siento atraído con la idea de negativizar el papel de la mujer en la palabra. Vamos a decir, usualmente en nuestra mente, la tradición hace que la lectura de las decisiones femeninas siempre sean cuestionadas en la Biblia o ubicadas en una posición no espiritual, ¿verdad? Y así constantemente lo vamos a ver, sobre todo en esta enseñanza de Enemigas de la Serpiente, porque fue la historia de Eva, ¿verdad? Que se ha mostrado como la pecadora, la culpable, y ya vimos que en realidad, aunque ella pudo haberse equivocado, ella logró, por de alguna manera decirlo, recomponer el camino. En el caso de Sara, siempre hemos dicho que ella era la culpable, y hoy nos damos cuenta que en realidad ella no era la culpable de su condición. Y en los últimos versos de esa historia dice que Dios visitó a Sara, porque aún después de que llegaron los ángeles, ella no quedó embarazada, no fue algo inmediato, sino que Dios visitó a Sara. Entonces, claramente era necesario que Sara fuera expuesta a un nivel de comunión que transformara su identidad y su mente para poder alcanzar ese propósito en Dios. Y ahora nos vamos a encontrar con una mujer llamada Rebeca, y luego hablaremos también de Tamar, y hablaremos también de otras mujeres que fueron hechas a un lado, como lo fue Lea, por ejemplo, que siempre se han hecho hasta chistes de Lea, ¿verdad? Como una mujer que era fea. Y ya le voy a enseñar que en realidad Lea no era fea, sino que tenía otro problema aún más serio. Entonces, igual me quiero detener con Rebeca y compartir con ustedes acerca de ella. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 23. Cuando yo escribí este libro, mis hermanas, les tengo que confesar llamémosle un chisme, por decirlo así, o un secreto, les tengo que confesar, que fue una gran ayuda para escribir este libro, y que yo le recomiendo que usted también pues lo haga o lo practique. Y es interesarme en otro tipo de material que no es exclusivamente la palabra, no tratando yo de dar un mensaje extra bíblico, sino teniendo la intención de tener panoramas más amplios sobre episodios en la palabra que a veces con el mensaje que está escrito en nuestra Biblia, pues nos deja ciertos claroscuros, digo yo, nos deja como ciertos vacíos. Y cuando buscamos información que complemente a nivel cultural, a nivel, por ejemplo, hebrea, o a nivel de otros tipos de libros, nos ayudan a entender qué era lo que sucedía. Por ejemplo, en el caso de estas historias de Sara, de Rebeca y de otras que voy a hablar, yo tuve la oportunidad de leer un libro apócrifo que se llama el libro de Jacer. Ayer o antier creo les hablé del libro de Enoc. Hoy les hablo de otro libro apócrifo que es el libro de Jacer. Y este es un libro que yo, igual que en el caso de Enoc, repito, no es un libro bíblico, pero es un libro que nos ayuda a entender el contexto cultural en el que fueron escritos muchos de los textos de la palabra. El libro de Jacer es mencionado en la Biblia en 2 oportunidades y no es agregado en nuestra Biblia porque su antigüedad no ha podido o no fue verificada. Por eso es que Jacer no está en nuestra Biblia. Pero en realidad el libro de Jacer en gran medida es una historia paralela de Génesis, donde se retratan muchas historias que son bíblicas, que nosotros conocemos, pero que tienen detalles o narrativas que son amplificadoras de lo que sucedió en esa época y que hoy, pues la cultura hebrea, la cultura judía, la interpreta como real, como verídica.
Quizás habrán cosas con las que no estemos de acuerdo y yo eso lo respeto completamente, pero hay otras que nos permiten ver más allá. Y espero que usted pueda entenderlo. En el caso de la historia de Rebeca sucede algo interesante, específicamente en el libro de Jacer. No le voy a decir exactamente qué es lo que dice el libro de Jacer, porque como no es la Biblia, al final termina siendo un libro cualquiera. Pero le recomiendo que usted pueda hacer esa lectura para que pueda aprender un poco más de Rebeca, de Sara y de todas ellas. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 23. La palabra nos retrata un momento que tiene cosas bien particulares en las cuales me quiero detener a especificar para que el mensaje final que vamos a ver a usted le quede bien clarito. Que a usted, en la medida que vamos adentrándonos en la palabra, a usted se le vaya ampliando el horizonte. Génesis 25, 23 dice, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Qué es lo interesante de esta historia o de esta profecía? Bueno, la mayoría de nosotros lee eso y le parece, le parece como normal, le parece como común que una madre recibe una profecía acerca de sus hijos. Y en realidad eso no es tan común, mis hermanas, o por lo menos a través de la historia, pues no es la norma. Aún hoy en día, por ejemplo, la gente cuando escoge nombres para sus hijos, a veces escoge el nombre de un deportista o de un actor de cine o de una mujer modelo y ese es el nombre que escogen, ¿verdad? En el caso nuestro, como gente con identidad profética, nosotros deberíamos entender que así como Rebeca recibió palabras sobre sus hijos antes de nacer, así nosotros también deberíamos recibir palabra para nuestros hijos. Por ejemplo, ahora que nosotros vamos a tener una bebé, con mi esposa hemos estado pensando en qué nombre le vamos a poner y la verdad que me ha costado mucho escoger un nombre. He tratado de estar buscando en el Señor qué nombre ponerle, pero en realidad yo le decía a mi esposa, necesito un tiempo a solas, ¿verdad? Porque a veces en la casa con los niños pues hay mucho ruido, ellos están constantemente jugando, pidiendo atención y uno pues cuesta realmente a veces tener un tiempo de intimidad, de comunión. Y yo le decía a mi esposa, necesito unos días fuera del país para poder orar y poder tener la tranquilidad de que el nombre que va a tener esa bebé pues sea un nombre que Dios nos dio y no un nombre que a mí se me ocurrió, que me pareció bonito. Y yo en realidad le recomendaría a toda persona joven, sobre todo madres aquí en Potencia que están, que hagan el mismo ejercicio, o sea, no le pongan a sus hijos el nombre que se les venga a la mente o el nombre que les parezca lindo, ni tampoco traten de darle propósito a los nombres que les parecen bonitos, aunque creo que a veces uno por naturaleza lo hace, pero traten de encontrar qué Dios dice para esas criaturas antes de que nazcan, para que cuando ellos vivan, cuando ellos ya estén grandes, ustedes les puedan recordar por qué les pusieron ese nombre y que cuando digan por qué les pusieron ese nombre haya un peso espiritual en esas palabras y que no sea simplemente porque pues me gustó, ¿verdad? Que a veces eso es muy vacío cuando se le quiere dar propósito a la vida de las personas. Pero en fin, ese no es el punto central. Aquí el punto central es que lo de Rebeca no era común. ¿Cómo llega Rebeca a encontrarse con esta profecía? ¿Usted lo ha analizado? ¿Ha leído todo ese capítulo y se ha cuestionado por qué Rebeca se encuentra con esta profecía? Bueno, lo que se explica en la palabra, que es complementado por el libro de Jacer, que es a lo que voy, es que Rebeca busca a Dios porque ella empieza a sentir algo en ella que le parece anormal, que le parece extraño. Quiero que por un momento usted se proyecte en lo que pudo haber sido la vida de esa época, ¿verdad? Mujeres que de manera muy rudimentaria tenían a sus hijos. Evidentemente no tenían acceso a ultrasonidos, ni medicina, ni nada. Entonces, muchas cosas se hacían, sobre todo con los partos, por experiencia o por un tema casi que intuitivo, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que les tocaba parir solas. Entonces, en el caso de Rebeca, mis amadas, ella llega a encontrarse con esta profecía porque algo estaba sucediendo en su vientre. Y usted entenderá que no era normal ni era común que hubieran gemelos, o sea, que nacieran gemelos, no era la norma. En realidad, hoy cuando usted se pone a buscar gemelos, realmente es difícil encontrar una pareja de gemelos.
No es que en nuestras familias o en nuestras iglesias hay muchos y muchos y muchos gemelos. Era algo bien, bien inusual. Entonces, cuando una mujer quedaba embarazada, no estaba pensando que se había embarazado de gemelos, ¿verdad? No era algo lógico, perdón, no era algo fácil de pensar. Y ella empezó a sentir como dos movimientos. Eso es lo que yo asumo como lógico que estaba pasando ahí. Entonces, ella empieza a sentir algo extraño, pero acordémonos que Rebeca era madre primeriza. Rebeca nunca había tenido hijos, entonces la vivencia de tener hijos, además de ser nueva, era nueva también porque eran gemelos. Entonces el libro de Jacer dice que Rebeca, cuando empieza a tener esto que le pasa, ella busca a mujeres maduras, y esto me parece totalmente lógico. Empieza a preguntarle a las parteras por lo que ella está sintiendo, porque además acordémonos que dice la Biblia que había batalla, ¿verdad? O sea que seguramente no era que se estaban moviendo, era que se estaban dando de patadas esos dos niños posiblemente. Ayer, curiosamente, con mi esposa, ella estaba tratando de que yo sintiera a la bebé, ¿verdad? Que todavía no es como muy claro, ¿verdad? La sensación, por lo menos para uno, como el que no está embarazado. Para mi esposa sí. Y ella misma, ahí hablábamos y yo le decía a mi esposa que si ella recordaba cuál era el niño que más se había movido, ¿verdad? Porque ya vamos por el tercer embarazo. Entonces ella me decía que realmente entre los dos varones no había diferencia, pero que ya al final, ¿verdad? Ya al final la cosa se volvía bastante potente, ¿verdad? Y a veces la despertaban y todo, y usted se acordará de su embarazo por causa de ese movimiento. Entonces Rebeca, como madre primeriza, ya recordémonos también, madre de alto riesgo, apunte eso por favor, porque ya Rebeca estaba diagnosticada como una mujer estéril. Y para ser diagnosticada como una mujer estéril, pues usted no era que tenía un diagnóstico médico que le decía que usted era estéril. Era una mujer que ya le habían pasado los años y que pues obviamente no había podido tener un hijo. Entonces, probablemente ya ella era una mujer que tal vez no era anciana como Elizabeth, pero no era una jovencita, no era una adolescente. Yo asumo, ¿verdad? Y estoy asumiendo, espero que nadie se vaya a ofender, que ya era una mujer de más de 30 años, ¿verdad? Para esa época, una mujer de 30 años que no hubiera tenido un hijo, ya era algo que, pues, no era normal, ¿verdad? Y posiblemente era visto como algo con relativo riesgo. Hasta hace pocos años, en realidad, cuando una mujer a los 30 no había quedado embarazada, era considerado un embarazo de alto riesgo. Ahora como que las cosas se han ido corriendo y hay algunas mujeres que ya tienen su primer hijo a los 30 y tantos, ¿verdad? 33, 35, ¿verdad? Yo conozco personas, mujeres que han quedado embarazadas y han tenido a su hijo casi a los 40 y gracias a Dios pues han sido niños sin inconvenientes. Entonces, lo que le quiero explicar, mi amada, es que el embarazo de Rebeca no era primero un embarazo común, ¿verdad? Era un embarazo que estaba rodeado de cierto nivel de aprehensión, de cuidado, y ella empieza a sentir algo extraño, y el libro de Jacer dice que ella buscó a otras mujeres maduras, parteras, para que le dijeran si lo que ella estaba sintiendo era normal. ¿Verdad? Como que le dieran tranquilidad. Yo recuerdo para el primer embarazo de mi esposa que yo estaba en algún momento fuera de Costa Rica y ella me contaba que ella estaba empezando a sentir mucho dolor, ¿verdad? En las coyunturas. Y entonces, pues yo como papá primerizo me asusté, me preocupé y recuerdo que estaba con una familia ministerial, gente de mucha confianza que aprecio mucho, y yo les conté lo que a mi esposa le estaba pasando. Además, él era médico, ¿verdad? No especialista en esto, pero era médico. Y entonces recuerdo que la esposa lo que me dijo fue, no, eso es normal. Porque cuando el bebé se va abriendo espacio y la mujer es primeriza, evidentemente las coyunturas, ¿verdad? Van siendo forzadas y entonces esa molestia, esa incomodidad es normal, es natural. Entonces yo inmediatamente dije, bueno, no es mayor cosa, no hay problema, no me voy a preocupar. De alguna manera Rebeca estaba buscando lo mismo, ¿verdad? Estaba buscando un consejo de experiencia que le pudiera decir a ella que todo estaba bien. Pero según el libro de Jacer, lo que estas mujeres le respondieron fue: lo que tú estás viviendo no es normal. Lo que tú estás atravesando no es normal. Y aquí me quiero poner profético, mis amadas, porque estas palabras llevaban un componente de alerta para la madre. Yo creo y estoy casi seguro, ¿verdad?,
que dentro de esas palabras había cierta preocupación que le estaban inyectando a Rebeca. Le estaban diciendo, Rebeca, a ti te está pasando algo que no es común, que no es normal, así que empieza a ver cómo haces, empieza a buscar una solución. Y como una mujer ya grande, posiblemente uno de los grandes temores de una mujer de esas etapas es abortar al niño. El riesgo y el miedo de Rebeca en este momento, antes de encontrarse con esta profecía, es que ella tuviera a un niño muerto dentro de su cuerpo, que ella empezara a experimentar alguna especie de dolor que fuera anticipado, dolores prenatales, creo que se llaman, o contracciones también, ¿verdad? Que ella empezara a sentir una especie de contracción que hiciera alumbrar al niño. Acordémonos que ella no sabía que tenía dos, que ella fuera a alumbrar al niño antes de tiempo. En otras palabras, había un riesgo en ese embarazo. No sé cuántas están ya recibiendo y están listas para lo que se viene, mi amada. Y cuando entonces Rebeca siente el riesgo del embarazo, siente que viene el manto de muerte sobre su vida, ella busca a Dios y Dios responde con una palabra profética. Mi hermana, lo que te estoy diciendo es que el lugar de muerte, ese valle de huesos secos, a donde te ha querido llevar tu enemigo, te va a hacer, aleluya, convertir en esa mujer profética que va a arrebatar la palabra de Dios para su casa. Eso que el enemigo quiere usar para amedrentarte, eso que Satanás quiere utilizar para hacerte desfallecer en tus fuerzas, va a ser la antesala de la victoria de Dios sobre ti y sobre tu casa. ¿Habrá alguna mujer que diga amén a eso? Entonces, mi hermana, ese sentimiento de aborto es lo que provoca que Dios le hable a Rebeca y le diga, tranquila, lo que tú tienes son dos niños y no uno. Mi hermana, habrá alguna mujer que ya recibió esa palabra. El enemigo está esperando rodearte, cercarte, atormentarte. El diablo va a tratar de hacerte creer que tu propósito está muriendo, que la criatura está fallecida en tu vientre. Mientras tanto, Dios lo que te va a decir es que no viene uno, sino dos. Aleluya. Que en lugar de una sola cosa vienen dos. Se te multiplica la respuesta divina, se te multiplican las soluciones de Dios para ti. Y cuando Satanás te estaba esperando, aleluya, a la vuelta de la esquina para hacerte tropezar, Dios te va a dar más de lo que tú esperabas. Dios te va a traer mayor abundancia de la que tú necesitas. Y yo pregunto nuevamente, ¿habrá alguna mujer que diga amén? Mis amadas, yo recuerdo la historia de Elizabeth, creo que se las he mencionado poquito. Elizabeth para mí, bueno, es impresionante como mujer profética. Porque esta mujer recibe un marido que trae una palabra, el tipo está mudo, ¿verdad? Y como yo ya les he dicho, cuando Zacarías llega a la casa mudo con la palabra, Zacarías no llega convertido en Tarzán, aleluya. Las mujeres casadas me entienden lo que eso significa. O sea que era el mismo viejo decrépito, perdóneme que se lo diga de esa manera, y ese no era el hombre que iba a embarazar a esa mujer, aleluya. Entonces Elizabeth dice, yo necesito que algo pase, y ella se mete en un enclaustro, ella se esconde y dice que ella se metió en su casa durante varios meses. Y yo le decía a usted, mi hermana, que ella se esconde sin tener síntomas de embarazo. Ella se esconde ya como una mujer anciana. Esta no es simplemente una mujer estéril, esta es una mujer anciana, una mujer que ya había pasado por la menopausia. Eso significa que no tenía ningún síntoma de embarazo, porque la menstruación era la forma en la que la mujer sabía que tenía un embarazo. Pero ella, desde que recibe la palabra, dice, yo me escondo. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué se escondió? Repetimos lo mismo. Ella, como mujer sabia, sabía que estaba atravesando un embarazo de alto riesgo. Si usted hoy va a cualquier médico y le diagnostican como mujer que tiene un embarazo de riesgo por cualquier razón, el doctor le va a recetar a usted, dentro de muchas cosas, una en particular. Le va a recetar reposo absoluto. Y le va a decir, señora, vaya, métase los 8, los 7 meses de embarazo que le faltan a su cama, no se mueva, no camine, no haga ningún esfuerzo, porque usted tiene un embarazo de alto riesgo.
Y Elizabeth sabía que ella tenía un embarazo de alto riesgo. Entonces ella, creyendo la palabra, ella no estaba embarazada en el sentido, entiéndame, no había ninguna evidencia de que ella estaba embarazada, pero ella se la creyó. Aleluya. Yo necesito ver si hay mujeres en esta reunión que, aunque no tengan síntoma de embarazo, crean y estén convencidas de que están embarazadas del propósito del Altísimo, que aunque no tengan manifestaciones terrenales, saben y están convencidas de que Dios las ha preñado con un plan y con un diseño. ¿Habrá alguna mujer de esas que me levante la mano y diga: yo soy como Elizabeth, yo soy como Rebeca? Aleluya. Porque hay mujeres que cuando se ven frente al aborto, cuando se ven frente a la muerte, cuando ven que las cosas están en contra, se ponen a llorar, se ponen tristes, se amargan la vida. Pero hay otro género de mujer, hay otra raza de mujer que cuando las cosas se ponen cuesta arriba, aleluya, la solución está en la casa del Altísimo, está en la presencia de Dios. Y ese tipo de mujeres son las enemigas de la serpiente, porque no se van a victimizar. Hermana, es que esa no es la solución, eso no le va a resolver a usted nada. Que se ponga a lloriquear porque le duele mucho la panza, que se ponga a lloriquear porque Zacarías no es ningún Tarzán y usted no sabe cómo va a quedar embarazada. Eso no resuelve el problema, mi hermana. Usted tiene que entrar en actitud militante. Usted tiene que convertirse como en esas películas de karate, ¿verdad? De chinos. De repente usted se transforma y se pone la ropa de karateca y usted dice: aquí el enemigo me las paga, porque de esto yo no salgo derrotada, yo salgo con victoria y salgo con botín. Aleluya. ¿Habrá alguna que diga amén a eso? Yo salgo con botín para mi familia, yo salgo con botín para mi matrimonio, yo salgo con botín para mi ministerio. Al otro lado del río habrá crecido la unción de Dios en mi vida. Usted sabe que todo esto que hemos vivido y atravesado con la pandemia, yo lo he ido aquilatando en mi corazón, lo he ido analizando en mi espíritu. Y yo, ahora que he estado yendo a algunos lugares a ministrar presencialmente, yo he notado como que algo me cambió, como que algo me pasó a mí, mi hermana, porque ahora la administración es más fácil, más natural, más fluida. Y en algún momento hice conciencia y dije: yo, esto me pasó por culpa de la pandemia, porque yo antes no tenía estas habilidades, no tenía estos dones, no me movía de esta manera, y la pandemia a mí me dejó al otro lado. Yo necesito, mi hermana, que a usted la pandemia la tire al otro lado y no me la ahogue en el río. Aleluya. Que a usted me la ponga en otro escalón y no me la tire al suelo. ¿Habrá alguna que diga amén a eso? Entonces Elizabeth se enclaustra durante varios meses y lo único que la saca a ella es una mujer que necesita ser impartida. Usted no escuchó eso todavía porque no la había notando como loca ahí en su cuaderno. Se lo voy a repetir. A Elizabeth lo único que la saca de su enclaustro es otra mujer que tiene necesidad de ser impartida. Aleluya. Le estoy diciendo, mi amada, que hay una unción que Dios va a empezar a derramar sobre usted para habilitar, para activar a nuevas generaciones de niñas, de jovencitas, de hijas y de nietas. Porque Elizabeth se escondió hasta que llegó María. Y dice la historia que a pesar de que ella estaba embarazada, la leyenda, la cultura hebrea dice que ella pensaba que el niño no estaba con vida porque no había movimiento en el niño. Era lo contrario de Rebeca, que tenía una revolución ahí en la panza. Elizabeth había dejado de sentir al niño. Y ella había decidido, y esto lo aporto yo, ella decidió salir de su enclaustro a pesar de tener un embarazo de alto riesgo en el último tramo de su embarazo, porque ella creía que en su vientre había un niño muerto. Y usted dice: hermano, ¿y por qué concluye eso? Es muy fácil, mi hermano. Porque si usted está en reposo absoluto, usted no va a andar recibiendo visitas en su casa, porque las visitas son muy lindas, pero ¿qué trabajo deja, mi hermana? Cuando llega una visita hay que limpiar, hay que acomodar, bueno, hasta hay que bañarse, aleluya, si usted no se ha bañado. Entonces Elizabeth estaba escondida y nada la iba a sacar de su escondite, y menos en el último tramo de su gestación, cuando más riesgoso era el embarazo. Y ella decide recibir a María y acogerla en su casa, porque dice que María estuvo varios meses ahí y perduró hasta el 9º mes de Elizabeth. Y a mí no me cabe duda que María se quedó con Elizabeth hasta que ella alumbrara.
Algunas de ustedes todavía siguen escuchándome y no han recibido en el Espíritu. Yo le voy a volver a repetir ahora con versión profética. Mi amada, hay procesos que tú vas a vivir donde parece que no hay evidencia ni resultados, pero hay una generación joven, hay una generación de mujeres que te está observando, que necesita la unción que tú tienes y va a estar esperando que tú des a luz. Aleluya. Y se va a esperar hasta que tú alumbres para salir, aleluya, al lugar al cual Dios las envía. Hay mujeres que están a tu alrededor, que están mirando cómo tú resuelves los problemas, cómo tú actúas ante tu enemigo, cuál es tu comportamiento en contra de la crisis. Ellas están mirando y están tomando nota. Tú tal vez no te das cuenta, pero ellas están apuntando y están diciendo: así lo hace mamá, así lo hace mi tía, así lo hace mi hermana, así lo hace mi abuela, y están tomando nota en este momento y están esperando que tú des a luz, y cuando ellas den a luz saldrán de ese lugar, aleluya, y van a hacer cosas grandes, aleluya. Cuando el ángel visita a María, María le dice: ¿cómo va a ser esto posible si yo nunca me he conocido un varón? Y entonces el ángel no le responde cómo le va a explicar a José, ni cómo le va a explicar a sus padres. El ángel le dice: hay otra mujer como tú. Aleluya, mi hermana, usted todavía no ha recibido eso. Se lo voy a repetir. El ángel le dice a María: hay otra mujer como tú, que ha concebido del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que yo estoy oyendo de parte de Dios para usted? Estoy oyendo que Dios le dice: hay otra mujer que tiene la unción que tú necesitas, aleluya, para alumbrar. Pero asimismo hay otra mujer que está esperando que tú deposites la unción que Dios ha puesto en ti para que ella pueda alumbrar. Dios le dijo: ve a buscar a esa mujer. Y entonces María no se quedó en su casa esperando que pasaran los meses. Ella se fue a buscar a la madre, aleluya, a la madre profética que la iba a ayudar a alumbrar, que la iba a ayudar a dar a luz. Y cuando la vio dar a luz, se fue. Ella no se quedó con Elizabeth esperando que ella diera luz. No se quedó asustada en la casa de Elizabeth porque ahora una madre soltera decía que había sido embarazada del Espíritu Santo. Yo no sé si habrá alguna mujer que esté recibiendo ese vigor de Dios que está entrando ahora a este lugar, y estoy seguro que también a donde usted se encuentra hay mujeres que van a dejar de sentirse víctimas a través de la unción que tú vas a dar en ellas, que tú vas a impartir sobre sus vidas. Esa victimización eterna que algunas tienen de todo lo que les pasa se va a terminar y van a salir de tu casa, pero no van a salir atemorizadas, no van a salir apertrechadas por el infierno, van a salir a alumbrar, van a salir a dar a luz, van a salir a enfrentar lo que tengan que enfrentar. Yo no sé como hizo María para encontrarse con José con la panza. Ya para ese momento de seguro estaba panzona. José la tiene que haber vuelto de haber de arriba abajo y de haber dicho: esta mujer no la embaracé yo. Aleluya. Yo no sé qué fue lo que recibió María en la casa de Elizabeth, pero María confiaba que Dios se le iba a revelar a ese hombre. Mi amada, usted todavía no recibió eso porque tiene que arrebatarlo en su espíritu. Hay mujeres que van a salir y van a tener una confianza completa y total que el Señor se le va a revelar a ese varón, le va a mostrar el propósito, le va a dejar ver el plan y se va a convertir en un patrocinador. Le vuelvo a repetir esa palabra, es una palabra clave: patrocinador del diseño de Dios en tu vida. Y entonces José, a partir de ese momento, le consiguió el burrito a María, le consiguió el dinero a María para que alumbrara su propósito. Aleluya. Ese no era el propósito directo de José, porque todos sabemos que José ahí no tuvo nada que ver, pero José se convirtió en el patrocinador del propósito de Dios en la vida de esa mujer. Levante su mano, por favor. Mis amadas, porque este concepto de patrocinador, y siento esta palabra de ciencia para poder soltarla sobre algunas de ustedes, esta palabra que acabo de desatar de mujeres que entienden que los hombres son patrocinadores del diseño de Dios en su vida, hay que ponerle un matiz y hay que ponerle cuidado, porque hay mujeres que solo han visto a los varones, igual como los hombres las ven sexualmente, hay mujeres que solo han visto a los hombres como proveedores.
que solo los han visto como una fuente de respuesta financiera y no los han visto como un instrumento de Dios en sus vidas. Ojo con eso, mis amadas, apercíbase de cómo usted puede estar tratando a los padres de sus hijos si usted no está viviendo con ellos. Tenga cuidado cómo usted los mira cuando los llama, cómo usted los trata, si usted es agresiva, violenta, si usted solo exige, reclama. Tenga cuidado porque usted, como una mujer de reino, tiene que entender otros principios que no entienden las mujeres del mundo. Porque si usted solo ve al hombre como un pedazo de carne del cual aprovecharse para que provea y para que le pague los estudios a sus hijos y le dé de comer a sus hijos, y aún le voy a decir algo más serio, hay mujeres casadas que solo así ven a los hombres. Vea dónde me metí, usted no estaba esperándome. Aleluya. Hay mujeres que solamente ven a los hombres de esa manera. Entonces yo le pregunto, mi hermana, si usted no le está devolviendo el favor a los hombres, si usted no le está devolviendo el favor al varón, de que así como él solamente la vio sexualmente, ahora usted solamente lo ve como un proveedor que tiene que trabajar, que tiene que aportar, que no se cansa, que no falla, que no se equivoca. Cierre sus ojos, mi hermana, porque el Espíritu Santo le está hablando a alguna aquí. Y yo quiero que a partir de este momento usted le pida al Señor, mientras que yo estoy hablando, que el Señor le renueve su entendimiento. Porque esto de lo que estoy hablando es un espíritu que está creciendo cada vez más en esta sociedad. Al acrecentar la idea de la mujer independiente, de la mujer todopoderosa, esa visión de la mujer hacia el varón va a crecer, y si usted no apercibe su espíritu, usted mañana puede estar viendo a su esposo como un pedazo de bistec, como un pedazo de chorizo que solo sirve para traer dinero a la mesa. Y hay que reprender ese espíritu en la mente de las mujeres jóvenes, en la mente de las mujeres que ya están entrando en etapa casadera. Porque usted, mi hermana, no solamente va a tener un semental en su vida, aleluya. Mujeres jóvenes que me escuchan, usted no solamente va a tener un semental en su vida, usted va a tener un sacerdote en su casa en el nombre de Jesús. Usted va a tener un hombre espiritual, usted va a tener un hombre que la amará, va a tener un hombre que va a dar su vida por usted, que la va a proteger. Usted va a tener lo que Dios quiere para su vida, y usted no va a renunciar desde joven a los beneficios del matrimonio, a los beneficios de un buen matrimonio, sino que usted, mi hermana, va a entrar en un tiempo de jubileo, aleluya. Y aquellas que no se querían casar, les va a entrar un fuego, aleluya. Aquellas que habían estado postergando el matrimonio porque todavía no se puede hacer fiesta, porque todavía hay pandemia, les va a entrar un fuego, aleluya, por casarse, por poder sellar ese pacto en el altar y poder tener una vida de matrimonio donde muchas de ustedes van a conocer al hombre que Dios puso para sus vidas en el nombre de Jesús. Habrá alguna mujer que aplauda al Señor por esta palabra. Alguna lo tenía que escuchar, y lo tenía que escuchar hoy, no mañana, ni dentro de un año, ni dos. Hoy lo necesitaba escuchar. Y volvamos a Rebeca, porque no me quiero distraer, no me quiero quedar con todo lo que le tengo que decir, aunque le voy a confiar una verdad. Hoy no puedo terminar a Rebeca. Rebeca es un mensaje muy amplio que estaré terminando seguramente mañana, así que no se lo puede perder. Quiero que usted analice muy bien. La voy a dejar a usted, decimos en Costa Rica, picada. La voy a dejar con ganas de explorar a Rebeca y de conocer cómo era Rebeca. Porque cuando Rebeca ve el alumbramiento de sus hijos, ella tiene una predilección, ella tiene un favorito, vamos a decirlo así bien descaradamente. Esa palabra es fea, ¿no? Cuando viene de una madre. Porque una mamá se supone que no debe tener favoritos y no le debe gustar más un hijo que otro o una hija que otra. Pero cuando usted se recuerda sus días, no como madre, sino como hija, usted sospecha que a veces las mamás sí tienen favoritos. Y también los papás a veces tienen favoritos. Tienen algunos hijos con los que más empatan, con los que más se relacionan. Y a veces ignorar estas verdades, mis hermanas, solo sirve para evitar que Dios opere y que Dios sane y que Dios restaure. A veces creer que estas cosas no existen no ayudan, en realidad no ayudan.
porque las necesidades de algunos de nuestros hijos no son resueltas. Nosotros mismos no somos confrontados con nuestro pecado, no somos redargüidos de nuestras actitudes. Y bueno, vuelvo a Rebeca. Rebeca, cuando nace, ella tiene claro que hay uno que tiene preeminencia sobre el otro. Pero si usted se queda en la superficialidad, usted va a decir, bueno, es que seguro Jacob le gustaba estar con Rebeca y seguro le hacía mimos y le daba muchos besitos y muchos abrazos. Siempre usted sabe que hay un hijo o una hija, ¿verdad?, que es más cariñosa que el resto. Entonces a usted como que le gusta más tratarlo bien, o usted se empata mejor con ese hijo, y a los padres pues le sucederá igual, ¿verdad? Y hay algunos que cuando comparan a Jacob con Esaú dicen, bueno, es que a Jacob dice la Biblia que le gustaba habitar en tiendas, ¿verdad? Y a Esaú le gustaba la cacería, le gustaba andar afuera. Y cuando usted analiza eso, así como le digo, superficialmente, usted podría llegar a ponerse un poquito hasta, vamos a decir, criticona, y podría llegar a decir que seguramente Esaú representaba ese macho, ¿verdad? Ese macho de pelo en pecho que sale a jugar cosas rudas, ¿verdad? Y es medio deportista y le gusta la cosa física y todo. Y tal vez Jacob era así como medio suavecito, delicado, y tal vez habrá alguno que diga que tal vez Jacob era medio afeminado, porque tenía una vida diferente a la de su hermano. Y esa lectura a veces entorpece la visión que tenemos de lo que Rebeca veía. Porque entonces fácilmente podemos imaginar que Rebeca simplemente le gustaba o le parecía mejor el hijo que más afinidad con ella tenía, más tiempo compartía con ella, más la amaba, más, en fin. Pero cuando usted, por ejemplo, va al libro de Jacer, que traigo de vuelta ese libro, le plantea un panorama interesante sobre la diferencia entre Esaú y Jacob. Puntualmente, Jacob, dice la Biblia, que era un hombre que era cazador. Entonces estaba acostumbrado a la vida tramposa, porque él planteaba emboscadas y le gustaba andar cazando. Pero el tema de Esaú iba más allá. A mí me abrió los ojos esto, porque Jacob, obviamente, por ser cazador, tenía que alejarse de casa. Entonces él pasaba largas jornadas lejos de la casa, siendo muy joven. Y bueno, la cacería no es como ahora nosotros, ¿verdad? Que vamos a la pescadería y pedimos un pescado y nos lo dan, o a la carnicería y nos dan un pedazo de carne. Para ser cazador, mi hermano, usted podía pasar meses persiguiendo, qué sé yo, un búfalo o cualquier animal de estos, ciervos, venados, ¿verdad? Usted podía pasar mucho tiempo lejos de casa. ¿Y cuál era el problema de pasar lejos de casa? Ese problema se vino a trasladar en un problema muy serio en el caso de Esaú. Y es que Esaú empezó a entrar en vínculo con todos los pueblos vecinos. Él empezó a relacionarse con los cananeos. Y entonces, de relacionarse tanto con los cananeos, seguro empezó a cazar con ellos, hacía fogatas con ellos, empezó a practicar sus fiestas y empezó también quizás hasta a adorar a sus dioses. Pero lo peor que se le ocurrió a Esaú fue enamorarse de cananeas. La Biblia dice que cuando Esaú se casa ya era un hombre grande de cierta edad, creo que dice 40 años. O sea que Esaú no es el joven iluso, ¿verdad? Que se enamora de un par de caderas ardientes y se termina casando con la primera aparecida que se le metió en el camino. Esaú es un hombre maduro, yo diría, perdónenme los de 40, yo ya voy para allá, un hombre viejo para estar soltero. Ya un hombre de 40 soltero, no es que me preocupe, pero yo le pondría doble aceite en la cabeza. Entonces, Esaú ya viejo se casa y no se casa con una. Vea que esto es anormal. Todos estos detalles que parecieran pequeñeces le van a usted armando todo el bosquejo que le quiero armar. El rompecabezas se va completando. Esaú no se casa con una mujer de un solo golpe, él se casa con dos mujeres cananeas. Y esto era anormal porque si nos acordamos, Abraham ¿con cuántas mujeres se casó? Con una. Tuvo su amante, pero nunca la llamó esposa. Y cuando muere Sara, él se casa con otra mujer, pero no es un hombre polígamo. Isaac, su padre, ¿con cuántas mujeres se casa? Con una.
no era un hombre polígamo, pero Esaú decide casarse de golpe con dos mujeres. Entonces aquí ya de entrada hay una violencia cultural, ¿verdad? Y quiero que usted me entienda, ya que hay un tema complicado de asimilar. Es como cuando usted vive en una familia relativamente conservadora, pongámosle ese nombre, y de repente aparece su hijo que ya no se va a casar, sino que va a vivir juntado, que va a vivir con la muchacha, con la novia, pero no se va a casar. A usted eso, mi hermana, no me diga nada, yo sé porque las conozco a todas ustedes. A usted eso le produce un repudio, le produce un rechazo, ¿verdad? No es lo que usted quería para su hijo. Y usted, estoy segura que en su corazón habrá dicho, ¿cómo se le ocurre a esa mujer? ¿Cómo se le ocurre a esa mujer aceptar eso? ¿Cómo se va a vivir con un hombre sin el compromiso del matrimonio? Bueno, mi hermana, así como a usted esto le produjo violencia, espero que no lo haya vivido, pero si le pasó, a usted le chocó la cosa. Imagínese cómo se puede haber sentido Rebeca cuando Esaú le llega con ese par de muñecas. Tiene que haber sido algo espiritualmente violento. Primero porque eran dos, pero luego también porque eran cananeas. Cananeas. Y cuando usted estudia el tema de ser cananea, es un tema bien delicado. Porque a veces nosotros cuando ya nos acostumbramos a hablar de la palabra, decimos cananeo, amorreo, eteo, jebuseo, y a nosotros nos suena como los malos, nada más, ¿verdad? Pero no le ponemos la letra pequeña a lo que era o lo que significaba ser cananeo. El cananeo tenía una característica que era muy, muy particular y era su perversión sexual. El cananeo tenía muchos defectos, entre ellos, por supuesto, la idolatría, que no la estoy menospreciando, era un pecado bastante grueso, ¿verdad? De tragar para Rebeca sobre todo. Pero la perversión sexual era una característica de los cananeos. Y el hecho de que Esaú se trajera a dos mujeres, perdóneme, yo sé que usted es una mujer sabia y no voy a dar detalles, pero a mí me hace sospechar de por qué Esaú se trajo dos mujeres. Algunas dirán, bueno, para que no estuviera sola, porque todos los demás no eran cananeos y eran descendientes de la casa de Abraham y de Sara. Pero a mí me suena que había otra cosa ahí, pero yo no me voy a ir tan al fondo. Solo quiero dejarle la idea de lo que pudo haber significado para Rebeca esta situación, que luego la vamos a ver más adelante. Porque cuando entendemos la cultura de aquellos días, tenemos que entender, mis hermanas, que los varones y las mujeres compartían muy poco tiempo, a pesar de lo que usted se imagina. Y digo literalmente los hombres y los varones, perdón, las mujeres y los varones compartían muy poco tiempo. Porque prácticamente el varón casado y la mujer casada solo compartían el lecho marital. Y a ese nivel de exageración llego. Póngase a pensar que algunos hombres pues hasta tenían varias esposas. Entonces con ellas solo compartían el lecho marital, porque luego cuando empezaba la vida diaria, el diario, la cotidiano, se agrupaban los varones para trabajos de ganadería, de pastoreo, de cacería, de trabajos fuertes, ¿verdad? Para construir, y las mujeres, por otro lado, se agrupaban ellas. Entonces las mujeres se encargaban de tareas más propias, digamos, de aquellos días de la mujer. Posiblemente los tejidos, posiblemente trabajos de limpieza, posiblemente cosas que tuvieran que ver con la cosecha. Entonces las mujeres se agrupaban y los varones se agrupaban. ¿Cómo era que se dirigían esas sociedades? El varón más adulto era el que comandaba, ya sea a los hombres y a las mujeres. Entonces yo quiero que usted piense cómo se sentía Rebeca cuando ella, como líder, como matriarca, ve llegar a dos pirulas, no hay otra palabra, a dos pirulas de Canaán, meneando las caderas, con ídolos en la bolsa, con comportamientos licenciosos, posiblemente hasta faltándole a ella el respeto de cualquier manera que usted se lo quiera imaginar. Usted ha visto que ahora los jovencitos son así como medio impetuosos, ¿verdad? Los adolescentes son así como malcriados, como que les hace falta un poquito de faja, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Le contestan al papá, a la mamá, al abuelo, como si diera lo mismo. Bueno, yo me imagino que a Rebeca le tocó tragar duro cuando llegaron estas amigas.
Porque por un lado ella adoraba a Dios, Rebeca era una mujer espiritual, Rebeca era una mujer escogida, Rebeca era una princesa en su tierra, una mujer apartada para Dios, y le toca lidiar con dos mujeres que tienen otros códigos totalmente diferentes, que sacrifican a sus dioses, que hacen altares a estas deidades que ella no conoce ni respeta. O sea, había un choque constantemente ahí entre Rebeca y estas mujeres. Y yo quiero esto dejarlo bien claro, porque lo de mañana, cuando hable sobre Rebeca de nuevo, este tema va a ser muy importante que usted lo tenga bien clarito, porque es a partir de aquí de donde se deriva lo demás. Pero a donde yo también me quiero detener, mis amadas, es que Rebeca era una mujer profética. Y hemos hablado mucho de Saúl, pero no hemos hablado de Jacob. De Jacob se dice que él habitaba en tiendas, y nos quedamos con eso. Y yo tiempo atrás hacía una observación en un posteo que hice de cómo la iglesia ha sido incapaz de poder encaminar a esos Jacob hacia el propósito de Dios en su vida. Porque al no cumplir con ciertos requisitos masculinos, culturalmente asumidos por el varón, la etiqueta que se le asigna a muchos hombres que no cumplen con ese rol es que son afeminados, o son, perdóneme la palabra, no sé si en su país es muy fuerte, maricones, poco hombres. Y entonces la iglesia los tacha, los estigmatiza, y muchos de ellos son confundidos, y más ahora por el mundo. Porque en la iglesia no son aceptados, tal vez por un ademán, por una forma, por un tono de voz. No son aceptados dentro de la iglesia, y entonces en el mundo les asignan que ellos no son hombres naturales y no son homosexuales, y que tienen predilección por otros varones. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a perder el recurso de la masculinidad en su completa expresión. Y entonces yo de alguna manera decía que hay hombres a los cuales los deportes no les gustan, y no es malo. Hay hombres a los cuales las cosas tradicionalmente de varones no les gustan, y eso no es malo. Y a ellos nosotros como iglesia debemos darles un lugar, porque muchos de ellos son espirituales. A muchos de ellos les gusta el arte, a muchos de ellos les apasiona la música, la poesía, a muchos de ellos les gusta hacer las cosas de otra manera, con otro tono, con otra forma, pero no dejan de ser hombres y no dejan de ser buenos hombres. Espero que haya aquí una mujer profética que esté recibiendo esta palabra. Y muchos de ellos no están necesitando tampoco a una mamá que los cobije como la gallina a sus pollitos. Ojo con esas mujeres que cobijan a este tipo de hombre, ¿verdad? Esos hijos que los cobijan de tal manera que no les permiten tampoco ser varones. Y entonces empezamos a tomar a hombres que son hombres, que tal vez no tienen esos códigos masculinos tradicionales, y los cobijamos tanto y los protegemos tanto que terminan, sí, convirtiéndose en afeminados y homosexuales. Y le voy a decir algo, y esto yo quiero ser, muy cuidadoso. Y espero que cierre sus ojos mejor, porque necesito encontrar las palabras para decirlo suavecito. Pero hay una alta cuota de responsabilidad en las madres cuando un hijo no tiene una masculinidad clara y definida. Porque aún le voy a decir que hay madres que han esperado hijas y han recibido varones, y les han dejado ciertos comportamientos fluir y caminar, aunque saben que no son correctos. Y cuando llegan a su madurez, en lugar de encaminarlos hacia Dios, lo que hacen es tratar de justificar sus comportamientos ya para esas etapas pervertidos, torcidos, errados. Mi hermana, las mujeres también necesitan saber cómo criar varones, cómo masculinizar a los niños y a los jóvenes de una manera profética y sana, de una manera divina, sin caer en los estereotipos, pero tampoco dejando que el infierno le gane la partida. Mi hermana, porque usted no tuvo una hija, tuvo un hijo, y ese hijo le dará las mismas alegrías que le pudo haber dado esa niña que usted anhelaba y deseaba. Pero usted tiene que arrepentirse
de lo que empezó a permitirle y de lo que usted misma fomentaba en él, en silencio dejándole que se vistiera de niña, en silencio dejándole que usara tacones de mujer y que se paseara por la casa como si fuera una gran gracia. Mi hermana, arrepiéntase si tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, porque su casa va a ser sana. Alguien que diga amén a eso. Su casa va a ser sana y los varones serán buenos varones, los hombres serán buenos hombres, fieles, responsables, comprometidos. Serán hombres que serán cabeza y no serán cola de nadie. Cuando yo veo la narrativa del libro de Jacer, me encuentro que se describe a Jacob no como un simple niño que estaba debajo de las faldas de su mamá. Era un joven que amaba habitar en tiendas porque ahí buscaba la presencia de Dios. Se dice que Jacob era un joven espiritual que se internaba en las tiendas porque le gustaba leer la palabra, le gustaba ayunar, le gustaba orar. Entonces las fortalezas de Esaú eran otras y que tristemente cuando fueron desbocadas también lo destruyeron. Las fortalezas de Jacob eran distintas. Pero cuando una madre lo encaminó hacia el propósito, cuando una madre profética le supo aportar revelación, conocimiento, seguridad, cuando una madre dejó de atraparlo en su regazo para provocar que buscara a Dios en donde tuviera que buscarlo, que se encontrara con Dios en la montaña, en el desierto, en el valle, esa mujer también estaba liberando la masculinidad de Jacob. Y es por eso tan importante el encuentro que Rebeca va a tener después cuando ella confronta a su marido que ya quedó ciego y le dice: si Jacob va a tener mujeres como las de Esaú, ¿para qué yo quiero la vida? Mis hermanas, quiero que cierren sus ojos para cerrar esta clase, porque con esa clase de dramatismo yo quiero cerrar este tiempo de enseñanza y decirle, mi hermana, ponga ya la raya, ponga ya el límite, ponga ya la cerca, ponga ya el hasta aquí a muchas cosas que se han seguido sucediendo, que se han seguido tolerando dentro de su entorno de familia, dentro de su iglesia, dentro de su ministerio. Ponga un hasta aquí, porque si eso no sucede, mi amada, el diablo ganará la partida. Rebeca vio algo en Jacob, algo especial en Jacob, y vea que esto, a ver, esto es bien profundo, porque luego cuando vemos a Jacob entrar en la casa de Labán, él amaba tanto a Raquel que estuvo dispuesto a trabajar el doble de tiempo por ella. No sé usted, pero me parece que este hombre no era tan común. No era un hombre tan fácil de encontrar, vamos a decir. No es de esos que sobran en la calle, ¿verdad? A mí no me cabe duda que Rebeca impartió algo sobre él. Impartió unción, impartió revelación, pero también ella puso un hasta aquí. Ella dijo: aquí hay un peligro y el peligro no va a amenazar el diseño de Dios en mi descendencia. Padre, yo extiendo mis manos sobre tus hijas, porque durante todo este día, durante toda esta noche, Señor, ellas van a ser visitadas por tu Espíritu y van a trazar esa raya y van a poner ese límite y van a plantar esa cerca y van a construir ese muro, el hasta aquí de lo que el diablo ha querido decir, de lo que el diablo ha querido hacer. Ese hasta aquí llega, ese hasta aquí se encamina hacia ellas. Padre, que aquellas que se han visto confrontadas al hablar de su maternidad en relación a sus hijos varones, que reciban luz ahora de parte de Dios, estrategias, reciban claves para sacudir a sus hijos varones, para provocar que algo ocurra en ellos,
Esos hijos que has venido criando debajo de tu regazo, debajo de tu falda, los vas sacando ya, mujer. Te lo hablo en el espíritu. Deja ya de defender lo indefendible. Deja ya de justificar la malformación. Deja de justificar la vagabundería. Deja de justificar la mediocridad. Deja de justificar el comportamiento desenfrenado y empieza a convertirte en la profeta que tu casa necesita. Se te vienen tiempos duros, se te vienen tiempos difíciles, donde le vas a plantar cara no solo a la serpiente, sino a comportamientos que se han asumido en tus hijos varones y que los has tolerado, los has soportado y no has sabido cómo enfrentarlos. Se te viene estrategia, se te viene revelación, se te viene luz de cómo vas a manejar esas cosas, mujer. El Espíritu te está haciendo un trabajo en todos los ámbitos de tu feminidad, en los ámbitos de tu maternidad, como esposa, como mujer, como profesional, como emprendedora, como apóstol, como profeta, como pastora. Dios te está dejando todas las esquinas removidas, te está metiendo la escoba en todos los escondrijos, te está levantando todas las alfombras y está revisando en qué hay que transformarte. Y aquellas que todavía no son madres, no crea que se escapan. Porque muchas de ustedes tendrán varones y tendrán que empezar a prepararse para lidiar con hombres y saber encaminar esos varones, y no para, como muchas dicen, renegar de sus privilegios. Esas ridiculeces que las feministas dicen, enseñarle a los hombres a renegar de sus privilegios. Maldito el día que una mujer le enseñe a un hombre a no usar sus dones y sus fortalezas para ser hombre. Maldito el día que creímos que el ser varón era un pecado y era un problema. Maldito el día que creímos que ser varón era sinónimo de violador, de abusador. Porque ese es el día que se empezó a torcer el modelo de Dios en casa. Ese día se terminó en la casa de las mujeres proféticas, en la casa de las mujeres de reino. Yo bendigo tu vida, mujer, y desato el Espíritu de Dios en ti, ahora en el nombre de Jesús.